Urgente e importante. Israel invade el Líbano y bombardea Beirut. Y Hezbollah responde lanzando proyectiles sobre Tel Aviv. Soy Vicente Montesinos, esto es Adoración y Liberación, y ¡arrancamos! Por primera vez desde su última guerra con Hezbollah hace 18 años, Israel ha iniciado una operación terrestre en el sur del Líbano con el objetivo declarado de alejar las posiciones de la milicia chií de su frontera para permitir la vuelta de los habitantes de las localidades norteñas evacuados por los ataques el último año. El ejército inició hace unas horas una operación terrestre selectiva y delimitada en la zona del sur del Líbano contra objetivos e infraestructuras terroristas del grupo terrorista Hezbollah en varias aldeas cercanas a la frontera que representan una amenaza inmediata y real para las comunidades israelíes en la frontera norte, anunció el portavoz militar israelí Daniel Hagari a las 2 de la mañana. Aunque fuentes estadounidenses e israelíes lo definen como movimiento limitado, se trata de otro dramático punto de inflexión en la escalada entre el ejército israelí y Hezbollah, iniciada bajo la sombra de la guerra en la Franja de Gaza y convertida en las últimas semanas en el frente principal. Con todo, no sorprende debido a las recientes declaraciones de oficiales y líderes israelíes, las maniobras filmadas en la zona y los mensajes este lunes desde Estados Unidos anunciando una inminente operación terrestre contra infraestructuras armadas de Hezbollah. La operación terrestre ha sido precedida minutos antes por la retirada de soldados libaneses en varias zonas cercanas a la frontera. La declaración de 3 comunidades, Metula, Misgab Am y Kfar Giladi, en la cúspide de la Galilea, cercanas a aldeas libanesas hasta el próximo 6 de octubre como zona militar cerrada y prohibida a civiles, y un intenso fuego de artillería que ha acompañado los bombardeos de la Fuerza Aérea en el sur del país árabe. Hezbollah, que había advertido que está preparada para hacer frente a una operación terrestre de su enemigo, anunció a medianoche el ataque contra soldados israelíes desplegados en la frontera, mientras varios medios árabes empezaban a informar de la entrada de vehículos militares en territorio libanés. Mientras, a primera hora de la mañana de este martes, Hezbollah ha reivindicado sus primeros ataques, aunque todavía no se han confirmado enfrentamientos directos dentro del territorio libanés. La formación libanesa ha informado en varios comunicados de que ha lanzado un ataque de artillería y otro con una andanada de cohetes contra grupos de soldados israelíes en la localidad de Metula, en las áreas fronterizas del norte de Israel y declarada la víspera como zona militar cerrada. Horas después del inicio de la incursión terrestre israelí, Hezbollah lanzó una ráfaga de proyectiles contra el centro de Israel, lo que activó las sirenas en Tel Aviv y alrededores, así como en una zona en Cisjordania. Según el ejército, algunos fueron interceptados por las baterías defensivas. Las primeras informaciones hablan de al menos un herido. El primer ministro libanés, Najib Mikati, afirma que su país se enfrenta a una de las fases más peligrosas de su historia. Pedimos urgentemente más ayuda para reforzar nuestros esfuerzos en curso para proporcionar apoyo básico a los civiles desplazados, afirma. Varios medios estadounidenses habían revelado 24 horas antes que fuerzas especiales israelíes cruzaron recientemente la frontera para recabar información, especialmente sobre túneles de Hezbollah, y preparar el terreno para la operación terrestre. Una opción que Israel considera fundamental para garantizar la vuelta a sus casas de los más de 60.000 habitantes del norte del país que fueron evacuados desde que el pasado 8 de octubre Hezbollah iniciara sus ataques abriendo el frente de desgaste en apoyo a Gaza y Hamas a raíz del ataque yihadista del día anterior. Una decisión que efectivamente desgastó a Israel al crearle otro frente paralelo a la masiva ofensiva contra Hamas en Gaza, pero también acabó causando un daño sin precedentes a la milicia en un país afectado, de nuevo, por los duros efectos de la guerra. La liquidación en pocas semanas de la cúpula de Hezbollah, incluyendo su indiscutible líder en los últimos 32 años, Hassan Nasrallah, ha acelerado los planes de Israel para acabar con la guerra de desgaste y aprovechar el momento de gran debilidad del grupo armado más poderoso de la región. La eliminación de Nasrallah es un paso importante, pero no el último, había avisado el ministro de Defensa, Yoav Gallant, horas antes del inicio de la invasión durante una reunión con soldados cerca de la frontera en la que dijo:
Nuestro objetivo es garantizar la segura vuelta de las comunidades del norte de Israel a sus casas. Estamos preparados para realizar cualquier esfuerzo necesario para cumplir esta misión. Usaremos todos los medios que sean requeridos. Nuestras fuerzas, otras fuerzas, desde el aire, mar y tierra. Y, más allá de localizar y destruir las infraestructuras, misiles antitanque, túneles penetrantes en territorio israelí, etc., de Hezbolá cerca de la frontera, en Israel no ocultan que se trata de una oportunidad única para dañar sus capacidades de forma significativa. La preocupación en Irán, principal paraguas político, militar, ideológico y financiero del grupo libanés, ha ido en aumento desde las misteriosas y numerosas explosiones de los buscapersonas y walkie-talkies de sus efectivos hasta la muerte de Nasrallah en el bombardeo masivo de su búnker en los suburbios de Beirut, pasando por el aumento de los ataques aéreos. La administración Biden intentó evitar el movimiento ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero ahora espera que por un lado sea realmente limitado en tiempo y espacio y por otro lado que conduzca a una tregua. El acuerdo, esperan, evitaría una guerra regional y podría influir positivamente en la guerra en la Franja de Gaza para poner fin al sufrimiento de sus habitantes y permitir la liberación de los secuestrados que aún se encuentran en manos de Hamás. Los muertos continúan en la Franja de Gaza, donde 21 personas habrían muerto por los ataques israelíes, según Reuters. Por otro lado, al menos 5 personas han muerto tras el ataque de las Fuerzas Armadas israelíes esta noche al campo de refugiados palestinos de Ain el-Hilwe en el Líbano, donde supuestamente estaba el líder de Al-Aqsa, el brazo armado de Fatah, Munir al-Magda, según han reportado medios locales. Más de 100.000 palestinos viven en este campamento situado en el sur del Líbano y a más de 50 kilómetros de la frontera, en la ciudad de Sidón. Según la televisión libanesa Al-Manar, el objetivo de la incursión israelí sería la casa del líder palestino. Por si fuera poco, Israel ataca también Damasco. La agencia siria de noticias estatal ha reportado varios ataques aéreos supuestamente por parte de Israel a Damasco, donde se ha reportado la muerte de la periodista de la televisión siria Safa Ahmed y otros 2 civiles, informa EFE. Según la agencia SANA, las defensas aéreas sirias se han enfrentado a ataques aéreos israelíes que han dejado 3 civiles muertos y 9 heridos, así como importantes daños materiales. Este ataque se produce el mismo día que Israel ha anunciado que comenzaba una operación terrestre en Líbano que se ha sumado a más bombardeos a la capital, Beirut, y al campamento de refugiados palestinos de Ain el-Hilwe.